Todos bienvenidos a esta sesión del Seminario Internacional de Inteligencia Artificial Generativa en Educación. Les presento a nuestra ponente del día de hoy, la profesora Adriana Goyes Morán. La profesora Adriana Goyes, gracias profesora, es magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es docente investigadora de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Es líder del Grupo de Investigación, Representaciones y Prácticas de Lectura y Escritura REPRALE y miembro del Grupo Base del Centro de Lectura, Escritura y Oralidad CLEO de la Universidad de La Salle. Sus intereses investigativos giran en torno a las prácticas de lectura y la escritura en la educación superior, estrategias didácticas para la lectura y la escritura, la práctica pedagógica y la formación de maestros. Sumado a esto, ella es experta en procesos y estrategias de formación en investigación. Agradecemos mucho a la profesora Adriana que haya aceptado la invitación para acompañarnos en esta sesión quedamos en sus manos, profe Adriana. Muchas gracias por compartir con nosotros su saber y su experiencia. Ya estamos viendo su presentación, primera diapositiva. Muchas gracias, profe. A todos les invitamos a que vayan registrando si tienen alguna inquietud, algún comentario, por favor en el chat. Y como es usual aquí en las sesiones del seminario, pues muchas gracias por estar aquí. Profesora Adriana. Muchas gracias, profe Jairo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, me alegra mucho estar compartiendo hoy con ustedes, especialmente pues un tema relacionado con el lenguaje, que es un poco lo que he venido trabajando, y más en esta relación con la tecnología, con la inteligencia artificial, que es lo que nos convoca. Bueno, quisiera centrar mi presentación como en tres partes. La primera, entender el procesamiento del lenguaje natural como desde dos perspectivas, ¿no? Una de ellas, reconocer que esta estrategia, pues yo la llamo estrategia, es posible que otros autores la llamen de otra manera, pero para mí esta es una estrategia que es la base de la inteligencia artificial, lo que se vuelve la base de la inteligencia artificial. Y por otro lado, entender el procesamiento del lenguaje natural como esa comprensión y tratamiento de datos del lenguaje que emitimos y que queremos de alguna manera establecer una relación, en este caso con la máquina, ¿no? Esa relación o esa interacción entre humano y máquina. Entonces, desde esas dos como líneas o lo digo como perspectiva, pues quiero compartirles algunas ideas. Voy a trabajar en tres momentos. Un primer momento donde quiero plantear un poco algunas características en paralelo entre el lenguaje natural, entre comillas, lenguaje natural, y los llamados lenguajes formales o lenguajes artificiales, según algunos autores. Me centraré luego en las características, en algunas, no todas, en las más fuertes, características del lenguaje formal o artificial, y para luego centrarme en tres aspectos fundamentales de esta estrategia del procesamiento del lenguaje natural. Terminado esta parte, dejaré como unas ideas para seguir conversando, ya sea en esta sesión o en el transcurso de esta sesión, o desde la plataforma pues que tenemos a nuestra disposición. Entonces comenzaré, ¿no? Hablando primero o estableciendo una relación paralela que yo llamo ideas preliminares entre el lenguaje del ser humano y los lenguajes formales o artificiales. Para mí es muy importante entender el lenguaje como ese puente que hay entre lo que sentimos como seres humanos y la interacción con otros o con lo otro, y el lenguaje es el que nos ayuda a hacer ese puente. Por eso una primera idea dentro del lenguaje natural es entenderlo como un medio para entrar en contacto con el otro y con los otros. ¿Por qué esta idea? Porque me interesa mucho esa comprensión de lo que implica establecer una interacción. ¿Una interacción para qué? Para comunicarnos. Y cuando hablamos de la comunicación, pues entramos en la zona de la comprensión de los mensajes, para poder establecer relaciones entre o relaciones con eso otro
que es el ambiente, el contexto, o con el otro, pues que es en este caso, pues el ser humano también. Una segunda idea tiene que ver con el lenguaje, dado que es una parte constitutiva nuestra, está omnipresente en todo nuestro actuar y es intencional. Aunque algunos autores lo llaman espontáneo, me gusta más hablar de una intención porque detrás de toda comunicación o detrás de establecer una interacción hay una intención. Una intención que a veces no es que pensemos específicamente, pero dado que ya tenemos esta herramienta incorporada, que es el lenguaje, pues ya la intención se va dando o está detrás o acompaña detrás ese lenguaje, pues para podernos comunicar y poder establecer esas relaciones. Y una tercera idea está determinada por entender que el lenguaje se da en un contexto social, cultural, educativo, no se utiliza de la misma manera o no hablamos con las personas de la misma manera en todo contexto, ¿no? Hablamos y utilizamos términos con nuestros familiares, diferentes a los términos que utilizamos para comunicarnos con nuestros estudiantes o en nuestro trabajo. Entonces, es importante esta parte porque nos ayuda a entender por qué se abre esa brecha no, tal vez se abre esa posibilidad mejor de hablar de lenguajes formales y artificiales. Dado que el lenguaje natural o el lenguaje del ser humano está determinado por un contexto, pues se pueden presentar ambigüedades, imprecisiones, cambios en los significados y puede ayudar a la comprensión, a la interacción, pero también puede pasar que haya malos entendidos y que pues no nos comprendamos y bueno, y no se pueda establecer esa relación. En este orden, haciendo un paralelo con el lenguaje formal, otros autores lo llaman lenguaje artificial, me gusta más hablar de un lenguaje formal, porque tiene mucho que ver con la idea de una convención dentro de un gran espectro de información que hay, ¿no? Entonces, el lenguaje formal es un lenguaje creado para que haya una comunicación técnica especializada. Que los términos que usemos cuando nos comunicamos sean entendibles para una comunidad o un grupo de personas que están dentro de ese contexto en el cual nos estamos comunicando. Una segunda idea tiene que ver con establecer una relación más estricta entre los signos, o bueno, en este caso las palabras, con la significación de cada una de ellas, ¿no? Que entendamos que cuando alguien nos habla de pedagogía, pues todos entendamos dentro de la comunidad educativa, se puede decir, ¿qué es eso de la pedagogía? Entonces, es importante esta parte para que no haya ambigüedades o no esté tan abierto ese espacio de la ambigüedad, de la imprecisión. Otra característica fuerte del lenguaje formal o un aspecto importante del lenguaje formal es que los lenguajes formales nacen, se dan, porque hacen parte de una construcción, de un proyecto determinado. Y aquí entra en juego todo lo que tiene que ver con los lenguajes propios de las disciplinas, los lenguajes propios del campo científico, del conocimiento, y pues aquí entra en juego el lenguaje propio de la programación. Y es en este tipo de lenguaje donde empieza hacerse más evidente, no digo que se empieza a hablar de un lenguaje o de un procesamiento del lenguaje, porque ya se ha venido trabajando desde otras áreas también, esa idea de los lenguajes formales o el procesamiento de un lenguaje para comprender en determinados contextos, ¿no? Centrémonos ahora en los lenguajes formales o artificiales. Me interesa tres características fundamentales. Una tiene que ver que se desarrollan a través de una gramática preestablecida. Es decir, los lenguajes formales tienen una gramática que maneja reglas, normas, leyes para poder
de alguna manera construir esa convención dentro de un tipo de lenguaje específico. Otra característica que es importante es el componente semántico, que alcanza el nivel de significación mínima. No, esto no quiere decir que un determinado término o una palabra no tenga diversos sentidos o diversos significados, pero cuando se habla de los lenguajes formales o artificiales, trata de reducirse esa significación, ese campo semántico, pues para que pueda haber de alguna manera la interacción y la comprensión del mensaje, ¿no? Y finalmente está el componente sintáctico, que tiene que ver con toda la estructura pues del lenguaje, especialmente de la unidad mínima para comunicarnos, que es la oración. La característica fundamental de los lenguajes formales en este componente es que alcanzan una precisión y una claridad. Las tres características son fundamentales cuando hablamos de lenguajes formales, cuando está en esta relación o entra en relación la estrategia del procesamiento del lenguaje natural. Uno de los campos donde se habla más del procesamiento del lenguaje natural o se hace más evidente, pues es el campo del lenguaje de programación. El procesamiento del lenguaje natural es una disciplina de la intersección entre la lingüística computacional y de alguna manera, esa relación con la inteligencia artificial. Ahora que estamos invadidos de información, tenemos la información en nuestras manos, entre comillas, podemos acceder a todo tipo de información, pues es más importante hablar del procesamiento del lenguaje, porque lo que se busca es una utilidad, ¿no? Es llegar a que lo que buscamos, la información que queremos, lo que podemos hacer con la inteligencia artificial, o lo que nos puede brindar la inteligencia artificial es que sea útil y que nos ayude en las diferentes tareas que tenemos en la vida cotidiana, en la vida profesional, en la vida familiar, etcétera. Más que ser una herramienta que nos indisponga o que o como decimos por ahí, pues nos mueva y nos haga más terrible la cotidianidad, ¿no? La idea es que nos haga más tranquila y más, ¿cómo lo digo? Más útil dentro de la vida cotidiana. En este orden de ideas, quisiera entonces detenerme en el procesamiento del lenguaje natural como esa utilización del lenguaje humano en la interacción con las máquinas, ¿no? En este caso con la inteligencia artificial fuerte. Y más ahora que tenemos pues muchas herramientas de inteligencia artificial recorriendo o dentro de nuestro contexto, de las cuales podemos tomar para ayudarnos en muchos procesos relacionados pues con la información, el acceso a la información, que creo que es como lo más fuerte, ¿no? Quisiera detenerme entonces en los propósitos de la inteligencia artificial. He tratado aquí de compartir, o voy a tratar de compartir con ustedes, tres propósitos fundamentales. El primero es que el procesamiento del lenguaje natural busca, obviamente, procesar, interpretar, generar o replicar el lenguaje natural de manera útil, o con una intención, lo podríamos decir de esta manera, que nos sea útil en nuestra vida cotidiana y profesional, más que solo acceder a la información, sino que ese momento de acceder a la información, de poder recuperar la información, sea para algo útil, para algo que necesitamos en verdad. Entonces, este es un primer propósito. El segundo propósito es que el procesamiento del lenguaje natural dota a las máquinas, entre comillas, de capacidad para leer, entender y derivar significados del lenguaje humano, que nos entienda,
¿sí? O bueno, que de alguna manera sea comprensible más que entender, no sé, que sea comprensible lo que queremos frente a lo que buscamos o a lo que nos pueda ayudar la inteligencia artificial. Y finalmente, un propósito fundamental también, que es facilitar las tareas que tenemos dentro de la vida cotidiana, la vida profesional. Pero facilitar las tareas está determinado por tres componentes, que es la cantidad, ¿sí? Que nos ayude a procesar grandes cantidades de información, la velocidad con la que se hace, porque muchas veces, o creo que ustedes pues han leído y lo que hemos escuchado en las diferentes intervenciones que hemos tenido en este seminario, es que nosotros podemos procesar información, pero nos lleva mucho más tiempo del que nos podrían ayudar pues las máquinas, o en este caso toda esta tecnología. Entonces la velocidad con lo que lo hacen, y otro es que en verdad podamos cumplir esa necesidad que estamos buscando suplir o apoyar con la inteligencia artificial. Estos tres propósitos, para que se logre, se alcancen estos tres propósitos, la estrategia del procesamiento del lenguaje natural se basa en unos recursos en dos direcciones. Estos recursos lo que hacen es descomponer el lenguaje humano en piezas más pequeñas para intentar entendernos y poder brindarnos pues la utilidad que estamos buscando. Dentro de estos recursos se hablan de unos recursos basados en reglas que tiene que ver con evaluar y relacionar las palabras dentro de la unidad mínima de comunicación que es la oración. Y aquí entra en juego todas aquellas herramientas como los corpus lingüísticos, los tokenizadores, etiqueadores, las palabras funcionales, que están en directa relación con predecir a partir de la gramática generativa. Pero también se ha ido avanzando en estos recursos y ahora hablamos o combinamos, no sé, esquemas de clasificación supervisada que están más relacionados con el predecir, pero desde los algoritmos, ¿no? En la primera, la base es la gramática generativa, en los segundos recursos, la base son las matemáticas. Dentro de estos segundos recursos, que son los esquemas, podemos encontrar lo que llamamos modelos de regresión logística, los soportes vectoriales, los árboles aleatorios, los lexicones, y ahora lo que se habla de los transformes, ¿no? Un poco más cercanos o más de nuestros días, podríamos decir. Estos recursos son los que permiten alcanzar o tener un alcance y unas aplicaciones cuando hablamos de esa interacción entre humano y máquina. Esos alcances, bueno, mejor, me he centrado como en 4 grandes alcances que se pueden evidenciar y que son actividades o tareas más desde nuestro campo, que es la parte educativa, ¿no? Entonces, un primer alcance es la recuperación y extracción de información. Sabemos que dentro de nuestro campo, recuperar la información, extraer la información, alcanzar, tener esa información a nuestras manos es fundamental. Hablo de todo tipo de información. Después vamos a mirar un reto que tiene el procesamiento de información, porque sabemos que dentro de esta recuperación de información, pues encontramos de todo, ¿no? Información de todo tipo. Entonces, es una ventaja, pero también se puede volver una desventaja si no lo sabemos hacer. Un segundo alcance o aplicación tiene que ver con el crear contenido, que es ahorita en lo que más nuestros estudiantes, o bueno, desde mi experiencia, lo he vivido y lo estoy experimentando,
ya con la inteligencia artificial y esta posibilidad de crear contenido, pues los tiene un poco a los estudiantes absortos y los tiene con esa como motivación, deseo de, bueno, pues quiero crear un ensayo, entonces ya me ayuda la inteligencia artificial y no lo tengo que hacer yo todo, sino pues ahí hay un apoyo, ahí hay una ayuda como tal. La eficacia de los sistemas de búsqueda y análisis de datos. Entonces, creo que ese es otro alcance que nos ha posibilitado el procesamiento del lenguaje natural, porque nos ayuda a buscar y analizar los datos pertinentes, precisos, lo que queremos, de acuerdo a la necesidad o a la tarea que estamos realizando. Y finalmente, otro alcance tiene que ver con el perfeccionamiento en el reconocimiento y la síntesis de la voz, ¿no? Entonces, creo que el procesamiento del lenguaje natural está avanzando tanto que ya reconoce nuestra voz, ya no es tan difícil entrar en interacción pues con la máquina o con estas nuevas aplicaciones que tenemos y pues que nos ha ayudado en varias situaciones, ¿no? Bueno, con toda esta parte que me parece que es fundamental entender cuando hablamos del procesamiento del lenguaje natural, sus propósitos, sus recursos y sus alcances, pueden haber más, me centro en estos porque creo que son como los más evidentes. Quisiera finalizar este compartir con algunas ideas para seguir conversando, las he llamado, pero que he tratado de organizarla como en unas ventajas, en unas dificultades y en unos retos. Como todo, toda la creación humana, pues siempre tenemos en el transcurso que se va desarrollando ventajas, de dificultades y retos. Dentro de las ventajas, creo que el acceso a la recuperación de la información en cantidad y velocidad es fundamental, ¿no? Nos ayuda o nos ha posibilitado tener esa información en poco tiempo, un análisis, bueno, a un nivel, no sé, un nivel estándar, no voy a hablar de los niveles, pero bueno, hay un análisis que nos brinda estas herramientas, entonces pues tenemos ahí una ventaja grande. Una segunda es que toda esta estrategia del procesamiento del lenguaje natural ha llevado a que se integren las disciplinas, ¿no? Para poder de alguna manera volver convencional un lenguaje para que la máquina entienda eso que queremos, que le estamos preguntando o que queremos que nos ayude. El integrar las diferentes disciplinas, pues ha hecho que se logre también tener una convención y que nos podamos entender y que nos puedan brindar desde esas diferentes disciplinas la información y la información que necesitamos y poder hacer esas relaciones también que nos van a posibilitar estas herramientas, ¿no? Unas dificultades. Creería que una dificultad grande que tenemos en este ámbito es la decodificación del lenguaje humano, pero cotidiano. Diría que el lenguaje más informal, que es un poco más el lenguaje natural que llamamos, el lenguaje espontáneo que llamamos, ¿no? Porque si no tenemos la apropiación de un lenguaje técnico específico, pues va a ser muy difícil la interacción con la máquina, ¿no? No me va a entender los términos de mi jerga, de mi dialecto, entonces pues creo que ahí tenemos una dificultad. Y una segunda dificultad es la comprensión de la necesidad real del usuario. ¿Por qué? Porque los datos que nos puede botar las diferentes herramientas de inteligencia artificial pueden ser fiables o no fiables, ¿no? Entonces ahí creo que hay una dificultad porque depende de lo que pidamos, de lo que necesitemos, nos puede botar cantidad de datos que no pueden ser fiables. Además, porque hay una
convencionalidad a partir de unos algoritmos donde, bueno, creo que ya lo vimos en algunas de las presentaciones, depende de cómo le pregunte, qué le pregunte, cómo se lo pregunte y desde qué situación se lo pregunte, pues me va a botar una información que puede ser fiable o no. Y eso creo que es fundamental porque en este momento nuestros estudiantes todo lo toman sin verificar si eso es cierto, si no, entonces podemos tener una complicación ahí. Los retos, el manejo del impacto a nivel social, cultural y especialmente educativo, ¿no? Tenemos ahí un reto con todas estas tendencias, porque esto nos está invadiendo, lo tenemos aquí y si no lo sabemos manejar, pues se nos va a salir de las manos, ¿no? Siento que otro reto es una tensión que hay entre acceder y recuperar la información, que es lo que nos ayuda o es uno de esos propósitos fundamentales, y la apropiación de dicha información. Como ya la tenemos, la podemos recuperar en cualquier momento, pues muchas veces no la apropiamos, por lo tanto no sabemos, por lo tanto no conocemos, entonces tenemos la información, pero ¿qué tanto de esa información nos apropiamos? Pues creo que ahí hay una tensión que es un reto también para nosotros como docentes. Y un tercer reto está entre la tensión entre generalizar, volver todo convencional, todo igual, no mentiras, convencional, entre comillas, versus la especificidad del lenguaje, porque como el lenguaje está dentro de un contexto, se da dentro de un contexto, pues podemos perder la especificidad de eso y pues podríamos tener problemas ahí también de entendernos o de que la máquina nos entienda y pues no obtengamos o no podamos suplir esa necesidad. Dejarles como estas ideas para seguir conversando en nuestra plataforma o desde nuestros módulos frente a esta estrategia llamada el procesamiento del lenguaje natural. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Adriana. Muchas gracias por su participación, por esas ideas que nos siembra en este recorrido que hemos realizado. Si bien algunas de las cosas nos remiten a primeras sesiones, otras nos abren otro campo de revisión, de exploración en esto que precisamente es desde su merced como experta en lengua, en lenguaje, y lo que nos comenta del procesamiento del lenguaje natural. Si tienen alguna inquietud, comentario, les invito a que lo transmitan acá a través del chat. Igual si tienen alguna pregunta, acá nos dice Luis Guillermo, toda vez que la inteligencia artificial es internacional y cada país tiene un lenguaje diferente, de acuerdo a la estratificación social, ¿me pueden precisar en relación a esto qué debemos entender como lenguaje natural? Profe Adriana, ¿qué es lenguaje natural? Desde mi experiencia y desde lo que he tratado de compartirles, para mí el lenguaje natural es ese lenguaje espontáneo, no formal. ¿Sí? Porque creo que el lenguaje formal se ha venido, entre comillas, estandarizando, se ha venido teniendo una convención a partir de las diferentes disciplinas. Creo que los lenguajes formales o dentro de los lenguajes formales entra el lenguaje propio de las disciplinas. El lenguaje natural son esos lenguajes que llaman espontáneo, cotidiano. Para mí ese es el lenguaje cotidiano donde uso los términos propios de mi jerga, de mi dialecto, de mi contexto específico, que no se vuelven universales, ¿no? Es más, lo entiendo desde ahí. Sí, señora, muchas gracias, profe. No sé si a profesor Luis Guillermo le quedó más o menos qué otra cosita quisiera de pronto consultar, preguntar. Estamos abiertos aquí unos minuticos para resolver sus inquietudes. Precisamente procesamiento del lenguaje natural es una tarea que nos acaba de comentar la profe Adriana frente al trabajo de las máquinas. Las máquinas tienen un lenguaje formal. Nosotros tenemos un lenguaje natural. La idea o el avance grande que podemos decir en eso que llamamos inteligencia artificial es que ese lenguaje formal se ha estado pareciendo o ha tenido unos resultados que tratan de parecerse al lenguaje natural. Por eso podemos chatear entre comillas con una máquina porque pues trata de recrear el lenguaje natural con el que nosotros nos comunicamos. Muchas gracias a Luz Adriana Albornoz por transcribir la llamada.
esperamos que nos pueda compartir esa información para poder divulgarla acá con nosotros. Profe Adriana, no sé si quiera compartirnos algo más o alguna experiencia, algo que haya su merced comentado sobre este particular. Bueno, un poco desde lo que acabas tú de comentar, esa idea de podemos chatear, interactuar con la máquina. Sin embargo, creo que ese es un reto porque, bueno, me ha pasado mucho que queriendo chatear o usar el reconocedor de voz frente al chat, digo alguna palabra que es de mi jerga, por ejemplo, o desde mi dialecto, el achichucas, ¿sí? Ujú, Entonces, el aparato, bueno, en este caso, sí, el chat, me la cambia totalmente porque no me la reconoce, pero esa ujú, es propia, es mía, ese es el lenguaje natural, ¿no? Entonces, el lenguaje que quiero comunicar con las personas más cercanas, que en este caso son mis familiares, si chateo desde ahí con ese lenguaje, rápidamente, como no es un término que está o que se ha vuelto convencional, pues me cambia toda la idea y me pone otra cosa, ¿no? Entonces, creo que eso hay que entenderlo y hay que hacerles entender un poco también a nuestros estudiantes porque hacen lo mismo, ¿no? ujú. Entonces, están utilizando el chat GPT, es Sí. exactamente para preguntar algo o para acceder a alguna información específica, pero si no utilizas las palabras técnicas, él no te va a reconocer y te bota otras cosas. O a veces me dicen, profe, pero aquí me dice que no entiendo, no sé qué es lo que me quiere preguntar, o salen con otra, o les bota otra información y ellos me dicen, profe, pues eso fue lo que me dijo. Claro, sí, Entonces, señora. ese tipo de experiencias es fundamental tenerlas en cuenta cuando interactuamos pues con estas herramientas. Tal vez un poco contarles eso que me ha pasado. Ah, qué bien, profe, muchas gracias. No sé si alguien más que tenga alguna inquietud más que comentar, algún ejemplo, alguna experiencia, mientras que pasamos a la siguiente parte de la sesión del día de hoy. Ay, Sí, perdón, no le encontraba el micrófono. siga, siga, por favor. Mira, yo soy el doctor Horacio Silva, aquí de la Ciudad de México. Muchas Y gracias. una cosa también importante en cuanto al lenguaje, bueno, a la forma como se hacen las preguntas, no tan solo son las palabras, sino el orden en cómo Ujú, se hace la pregunta, porque muchas veces uno lo puedes, a la misma pregunta la cambias y te da diferente información de ujú, pronto, o ujú, te da algunas informaciones más, ¿no? Entonces, eso es algo que también se debe tomar en cuenta, que no nada más es el tipo de palabras que se tienen que usar, sino cómo hacer la pregunta, porque sí me ha pasado que de pronto haces una pregunta y como tú dices, me salen unos resultados que dices, pues no, nada que ver. Y ujú, entonces ahí empieza uno a jugar con las palabras o con las frases para ya dar un poquito más con lo que está uno buscando. ujú. Que eso es algo que, bueno, a mí me ha pasado y que creo que sí es importante mencionar también. Claro, gracias, Ujú. profe, muy amable. El poder practicar, experimentar para poder aprender. Exacto. Gracias, Ujú. profe. Muchas gracias. Gracias, profe, por compartir su experiencia y pues cada uno de nosotros ha llevado ese acercamiento a la inteligencia artificial a su propia manera. Gracias, profe. Profesora Adriana, muchas gracias por acompañarnos y por favor no nos abandone. Vamos a seguir aquí en la sesión experimentando, practicando con el ejercicio. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, profe, muy Aquí amable. estaré. Ah, por favor, sí, señor, le mandaremos preguntitas. Vale. Gracias. Bueno, profe, compañeros apreciados participantes del seminario, lo que sigue ahora es un ejercicio que vamos a realizar, que teníamos pendiente y que decidimos en el comité coordinador del seminario realizar ya en este momento a estas alturas. Llevamos 6 sesiones. Voy a compartir con ustedes pantalla. Listo, no volver a mostrar esto, voy a compartir pantalla. Estamos todos en este seminario, un seminario de inteligencia artificial generativa en educación superior. De acuerdo a la programación del seminario,
hemos tenido una serie de contenidos, algo innovación en cultura digital, machine learning, deep learning, modelos adaptativos, cultura digital, inteligencia artificial generativa, y nos encontramos aquí en procesamiento de lenguaje natural, modelos de transformación. Y aquí, antes de que ya sea el día de velitas, antes de ya despedirnos, decidimos hacer, bueno, vamos a hacer una pequeña pausita para comentar, hacer un balance del ejercicio, hacer una pequeña práctica y continuar. Quisiéramos, pues, a la luz de lo que hemos comentado, de todo lo que hemos aprendido, detenernos y hacer hoy una pequeña práctica. ¿Cómo es esto de avanzar con la práctica? Profe, Adriana, ¿me confirma? ¿Estamos viendo seminario de la práctica? Sí, Sí, Jairo. Listo. Muchas gracias, profe, muy amable. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de seminario de la práctica en el que pues muy brevemente, porque pues tampoco estamos dedicándolo exclusivamente a esto, muy probablemente de acuerdo a la evaluación saldremos con mayor ahínco en el taller práctico. Eh, Podemos hacer un remix de avances del seminario. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos visto durante estos 2, 3 meses y llevarlo a la práctica en un solo ejercicio? Teniendo en cuenta los temas que se han tratado, teniendo en cuenta el resultado de las evaluaciones y pensando en un llamado a la acción. Bueno, vamos en este momento a una sexta sesión. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo lo que hemos aprendido? De acuerdo a eso, entonces, sin que sea una evaluación, sino que sea más bien algo productivo, que sea de provecho para todos, entonces arrancaremos con esto, taller de aplicación. Algo que hemos aprendido durante esas sesiones, desde distintas, bueno, aprendido, reforzado, visto desde otras perspectivas, porque no todos llegamos aquí en ceros, algunos hemos también llevado a cabo nuestras lecturas fuera de este espacio, hemos visto cómo es que el enunciado es el eje de interacción. ¿Cómo así eso del enunciado? Que si usted va a interactuar con un computador, siempre le escribe algo. Siempre hay algún tipo de comunicación basada en palabras o en lenguaje verbal, bien sea el idioma que sea, la sintaxis que sea, siempre usted tiene el enunciado como un eje de interacción. Eje de interacción porque usted es el que lanza el input y la máquina le da a usted también su output. Y usted de acuerdo a eso considera, mire, me gusta, no me gusta, le sirve, no me sirve. Y sobre esa interacción vamos avanzando en la estrategia. Algo que hemos tratado de reforzar o que hemos visto a lo largo de todos estos espacios es la pedagogía de la pregunta. Si bien fue el tema de la última sesión, de una de las últimas sesiones, vemos que la pedagogía de la pregunta sería un anclaje pedagógico para poder avanzar sobre eso. Aquí hay un pleonasmo, pedagogía, pedagógico, pero el punto es que en esa interacción sobre cómo construimos los enunciados es que basamos la manera en la que interactuamos y sobre el aprendizaje, sobre hacer consciente esa pregunta, ese enunciado, es que podemos desarrollar mejores prácticas, mejores estrategias para, para aprender mejor con la inteligencia artificial generativa. Y algo que también hemos visto es la multimodalidad. La multimodalidad sobre plataformas como una ruta de exploración. Cada uno de los ponentes nos ha mostrado distintos caminos, distintas formas de ver. Ustedes recuerdan el de Machine Learning, Deep Learning, los de los primeros. Cómo es que podíamos ver que algunos se enfocan hacia texto, otros hacia imagen, algunos poquitos, casi ninguno, a decir verdad, hacia video, pero todos no hablan solamente de un solo tipo de lenguaje, sino que hablan de distintas modalidades de comunicación. Entonces, cada uno de nosotros toma una ruta. Yo quiero enfatizar en esto, yo quiero enfatizar en eso, e incluso aquí podríamos agregar la multi o la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad también como una ruta de exploración. Aquí estamos de distintas disciplinas. Todos estamos trabajando desde nuestros propios escenarios, desde nuestros propios hábitos, alrededor de una necesidad que queremos enriquecer, de que queremos cubrir, que queremos reforzar. De tal manera que si hablamos de aplicar, tenemos que tener en cuenta eso que hemos aprendido hasta acá. ¿Qué nos lleva a esto? Que para poder aplicar, tenemos que centrarnos en el enunciado. Tenemos que ver el análisis y diseño de enunciados. Hay algunos lugares en Internet, si usted escribe biblioteca de enunciados, sale los mejores enunciados educativos, los mejores enunciados para investigación, los mejores enunciados para... Y entonces encontramos enunciados para lo que usted quiera, prompts para lo que usted quiera, entre comillas. Y es su tarea, su labor, su deber. Algunos ya cambiaron de ventana y están buscando biblioteca de enunciados. Eh, es nuestra labor, nuestro deber, no solamente copiar y pegar, sino analizar.
¿Qué es eso? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo lo puedo trabajar? Porque eso es lo que me puede desconectar positivamente de la automatización. No es simplemente copiar y pegar lo que le decimos a los estudiantes. ¿Se acuerdan por allá cuando hablábamos del plagio y Google? Y Rincón del Vago y Buenas Tareas y esas cosas. Entonces ahora con la inteligencia artificial generativa, el poder ser conscientes, analizar qué es lo que estoy copiando y pegando en el enunciado, me ayuda a evitar la automatización y a la vez a aprovecharla. Aprovechar esos modelos largos de lenguaje, aprovechar esa automatización y enriquecer nuestro trabajo con inteligencia artificial generativa o los modelos de lenguaje, que sería un mejor y más acertado término para lo que estamos haciendo. A partir de eso, a partir del trabajo con los enunciados, retomamos bases para revisión de sesgos. Ustedes recuerdan, hablamos también de los sesgos como esa forma en la que ese modelo largo de lenguaje nos responde. Cuando usted dice, por favor, o sin el por favor, porque eso es parte del modelo de lenguaje, hazme una lista de las mejores películas de todos los tiempos. Entonces, ahí ya hay un sesgo, porque quizás, o según qué criterio, o según qué filtro, es que me va a sacar las películas. O que dime cuál es la mejor forma de representar una molécula de agua. ¿Según quién? ¿Cuál es el criterio? Entonces nosotros tenemos que superar los sesgos y prestar atención a las alucinaciones. ¿Qué es eso de las alucinaciones? Las alucinaciones son esos enunciados que nos da el modelo largo del lenguaje, llámese ChatGPT, llámese Claude, llámese Copilot, que parecen tan ciertas. Es que lo dice con una verdad que dice uno, le creo, con una sintaxis tan chévere, tan concreta, tan precisa, uy, le creo. Pero eso dentro de sí no es verdad, no es cierto. Por eso podríamos, por ejemplo, tener una foto, una imagen en la que dijéramos que, aquí lo tengo, no sé si se está viendo, creo que no, que si buscas algo verdadero, no utilices ChatGPT. Si puedes verificar la precisión de la información, sí podrías utilizar ChatGPT. Si después de verificar la precisión de la información utilizas ChatGPT, ¿estás dispuesto a tomar responsabilidad por si sale mal? Entonces sí utilizas. Si no pretendes tomar responsabilidad sobre las respuestas, entonces mejor no. En síntesis, si usted está dispuesto a buscar algo verdadero y a tomar responsabilidad sobre la información que se detiene, no puede utilizar simplemente el modelo largo de lenguaje sin analizar, sin profundizar, sin advertir en lo que contiene. Esta imagen que estamos compartiendo aquí a la derecha, si se ampliará, no. Está tomado de uno de los documentos que se comparten, que se van a compartir, que se están compartiendo en el ejercicio de este seminario. ¿Qué nos dice? Nos dice que es un prompt, nos dice que es una instrucción específica. En colores nos dice cuál es la sintaxis de un prompt: contexto, información específica, propósito y formato de la respuesta. Y nos presenta un ejemplo. Eso es, por ejemplo, para este caso, el punto cero. Cualquier cosa que queramos hacer, texto, video, imagen, siempre arranca por un prompt, por un análisis de un prompt, por un diseño de un prompt. De tal manera que, ahora vamos a la práctica, les voy a pedir a ustedes que abran una nueva pestaña en su navegador y avancemos con el siguiente punto del ejercicio. Escuché una participación, una pregunta. Palabras técnicas, más exacto, que nos referimos con un ejemplo a los alumnos. Sí, señor, es eso. Entonces, a veces utilizamos ese tipo de elementos. Les pediría que abrieran ahora una nueva pestaña en lo que están trabajando en sus navegadores, y yo también voy a abrir acá una nueva pestaña. Y vamos a hacer un ejercicio. Chun, chun, chun. Listo. Yo he aquí abierto el genérico, el que todos utilizamos en modo incógnito. ¿Por qué en modo incógnito? Porque así me libra cualquier sesgo de que no, que es como mi computador, entonces va a resultar con cosas que son de mi computador. Y en ese sesgo, en este ejercicio de ChatGPT, voy a trabajar con un prompt, con un ejercicio en el que, bueno, por ejemplo, tengo un prompt aquí sobre, y lo voy a compartir acá en el chat, para un proyecto de investigación asistido con inteligencia artificial. ¿Qué dice ese prompt? Dice, desarrolla un marco para un proyecto de investigación en el que los estudiantes utilicen herramientas de IA para recopilar y analizar datos sobre, y ahí ustedes por favor cambien
el tema. ¿Sobre qué tema? Cambien ese doble corchete por el tema que ustedes quieren. Promoviendo la colaboración en la recogida de datos, análisis y preservación de hallazgos. Yo voy a utilizar entonces ese prompt. A ver. ¿Qué es lo que hago? Pego y cambio ese entrecomillado. Voy a colocarle aquí sobre didáctica del español como lengua extranjera. ¿Se acuerdan que soy lingüista? Listo. Entonces, aquí lo que hice fue colocarle un prompt distinto. Puedo quitarle las comillas. Y lo que les estoy proponiendo es que utilicemos este mismo prompt, puede ser con otro tema, y veamos cuál es el resultado. ¿Les parece? ¿Están listos? Veamos qué nos resulta. Aquí me está dando un texto en el que dice marco de un proyecto de investigación, uso de herramientas de IA para la didáctica española. Coloca un título, unos objetivos específicos, metodología, fase 1, fase 2, fase 3, cronograma, evaluación, recursos, impacto y conclusión. Uy, se ve tan bien que uno alucina, como dice en México, no en el sentido en que se dice México, pero sí alucina, me tiene maravillado, me tiene descrestado, decimos acá en Colombia. ¿Qué resultado les dio a ustedes? ¿Cómo les fue? ¿Cómo abro una nueva pestaña? Arriba en su navegador, nueva pestaña, arriba a la derecha, nueva pestaña. O simplemente abre otra vez otra pestaña de prompt. Observen y comparen el resultado de lo que yo obtuve con lo que ustedes obtuvieron. ¿Qué les dio ahí? 30 segundos. Misma estructura, solo que sobre el área en la que yo le solicité, que fue sobre nutrición. Entonces a mí me habla sobre un plan de nutrición. Observe, profe, gracias por su respuesta. Esperemos una respuesta más y les digo la prevención que ya tenía. Yo no sé si me alcanzan a escuchar. Buenas noches para todos. Sí, claramente, Adriana. Sí, ¿Cómo señora, hola. están? Claro, él puse como criterio didáctica la geografía y lo que me establece es una ruta para procesos de mediación pedagógica, ¿sí? Como proyectos de trabajo de aula. Y tú le colocaste desarrolla un marco para un proyecto. Sí, ¿Ok? sí. Y utilizaste también ChatGPT. Exactamente. Listo, vale. Uno más. Gracias, profesora Adriana, muy amable. Están practicando. Hola. Señor. Si quiere, le digo que me puso a mí. A ver, profe, cuéntenos. Yo le puse lo mismo que usted, pero para un uso de herramientas de inteligencia artificial para recopilación y análisis de datos de estudios personalizados. Luego pone abajo objetivos del proyecto, desarrollar habilidades en el uso de herramientas de inteligencia artificial, fomentar colaboración, aplicar técnicas de inteligencia artificial, metodología, formar equipos, selección de herramientas, emplear Atlas, implementar algoritmos de aprendizaje, recopilación de datos. ¿Y en la estructura, cuál fue la estructura que le puso punto 1, punto 2, punto 3? ¿Lo hizo de ese modo? ¿Se lo presentó de ese modo? Sí, me puso objetivos del proyecto de desarrollar habilidades en el uso de herramientas de inteligencia artificial, fomentar la colaboración es el 2, y la 3, aplicar técnicas de inteligencia artificial. Listo. ¿Y lo hizo dentro de una pestaña nueva incógnito o dentro de sus propias pestañas, profe? No, una pestaña nueva incógnito. Va, listo, pestaña nueva de incógnito, listo. Gracias, profe. Profesora Ingrid, ¿qué nos quiere decir? Hola, muy buenas noches para todos. Buenas Yo noches. también hice el ejercicio, yo copié y pegué el prompt que nos compartiste y solo le puse resolución de conflictos. También en una página incógnita, ChatGPT normal. Y pues me propone la misma estructura, título del proyecto, tal. Objetivos, fases, planificación, recopilación, me envía como qué hacer, carga formatos de Google Forms, todo esto. Después me dice 3 pasos para la recopilación de datos, 3 para el análisis, 3 para la presentación de resultados
herramientas, bibliografía y chao. Excelente. Listo. Noten cómo, si hiciéramos un estudio aquí amplio, si hiciéramos un estudio aquí amplio, podríamos comparar los resultados de cada uno de nosotros y más de la mitad o la mitad más uno daría la misma plantilla. Me refiero, bien sea con título o sin título, pero todos tienen objetivo, todos tienen algo como una ruta, un conjunto de elementos. ¿A qué se debe eso? Pues a que precisamente está consultando de todo lo que de todo lo que hay en Internet que responde a proyecto de investigación, a esas palabras que usted colocó y en ese orden, como decía ahorita el profesor Félix. Si usted le cambia el orden a ese prompt que acabamos de colocar, no desarrolla un proyecto, sino actúa como experto y entonces ahí comienza a cambiar el prompt. ¿Qué nos dice este ejercicio? Que esa inteligencia artificial generativa, como la llamamos, lo que hace es tomar plantillas de algún lugar, combinarlas con nuestro historial de navegación, con nuestra ruta, y combinarlas con la disciplina, con las prácticas de la disciplina, y darnos un resultado. Ese resultado trata de parecer tan real, tan parecido, que si nosotros en este momento dijéramos, listo, ya lo presento, estamos cayendo en la alucinación. La alucinación es precisamente ese producto que parece tan real, pero que cuando usted comienza a verlo al detalle, al detalle, al detalle, incluso en su contexto, algo pasa, algo que necesita esta otra neurona. Necesita la intervención del ser humano para poder ser real. Si usted lo deja hasta ahí, si usted deja eso en ese punto, podemos caer en el riesgo de que cuando usted pegue este documento en otro lugar en Internet, eso luego se hace parte de una nueva base de datos que va a construir otra vez otra respuesta y entonces de alucinación en alucinación ya no existe la verdad. ¿A qué me refiero? Que si usted esto que obtuvo de ChatGPT o de cualquier herramienta, lo convierte después en parte otra vez de una base de datos, no se va a poder alimentar de cosas ciertas el sistema. Y eso es lo que están comentando, lo que se ha comentado en los últimos meses frente a la capacidad de los modelos de lenguaje largo. Ya todo lo que decimos está recogido en Internet. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Ahí es donde entra la ética, la capacidad humana y tenemos que trabajar con eso. Vamos a hacer un siguiente ejercicio. Vamos a utilizar ahora en esa misma ventana una nueva herramienta, una herramienta distinta que es Claude, pero esta sí no la puedo utilizar. Venga por acá, Copilot, a ver si está. Listo. Copilot. Copilot.microsoft.com. Voy a pegar el enlace acá. Listo. ¿Qué es Copilot? Y los puristas, los que saben así ya en profundidad de esto, me van a decir otra cosa. Voy a decirlo genérico. Copilot es la competencia de ChatGPT. Punto. Tiene otras cositas, tiene otras más, otras menos. Fíjense que cuando usted entra a copilot.microsoft.com, comienza a buscar la personalización. Primero, ¿cómo puedo llamarte? Le voy a escribir aquí que me llame Freddy. Listo. Un placer conocerte, Freddy. ¿Cómo debería sonar mi voz? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento esta herramienta? Está buscando establecer vínculos en eso que ahorita la profesora Adriana llamaba procesamiento del lenguaje natural para que nosotros interactuemos de forma más fluida con esa herramienta. Si no hiciera esto, sería como preguntarle a una base de datos en Excel y un poquito menos amigable. Entonces debe sonar como una onda. Listo. Cuando usted hace clic ahí en esa voz, le va a aparecer una voz, va a escuchar algo, que aquí no escuchamos porque tengo cerrado el micrófono. Pero lo que sigue es, listo, Freddy, me alegro de verte. ¿Qué hemos pasado aquí puntico por puntico? Por una plantilla, por un diagrama de flujo, que dice que cuando el usuario entre, le pregunte su nombre, le pregunte la voz que quiere escuchar y le proponga una serie de temas. Cuando nos preguntan estos temas, entonces me está diciendo, bueno, Freddy es nombre masculino, estoy en el área de Colombia, estoy en tal tema, estoy a esta hora del día, entonces me propone ciertos temas, ciertos espacios también de acuerdo a lo que yo navego siempre. Y lo que sigue, envía un mensaje. Y cuando hago clic en enviar un mensaje, desaparece todo y se dispone para escucharme o para leerme con lo que yo quiero decir. ¿Cómo vamos hasta acá?
Bien. Gracias, profe, muy amable. Bien. De lo que hemos hecho hasta el momento, gracias, lo que hemos hecho hasta el momento ha sido participar de ese juego, de ese diagrama de flujo para comenzar a trabajar con Copilot. Voy a pegarle el prompt que ahorita utilicé. Otra vez, el mismo. Desarrollo un marco para un proyecto de investigación donde los estudiantes utilizan una herramienta sobre, y le voy a decir otra vez, sobre didáctica del español como lengua extranjera. Promoviendo la comunicación. Listo, entonces ya terminé y es el mismo enunciado que utilicé en el otro lado. Vamos a ver aquí qué nos responde. Miren, entonces aquí Copilot, a diferencia, podríamos decir en primera instancia, de ChatGPT, establece un contacto. Decimos, pero ¿por qué tengo que decirle por favor? Porque es que dentro de las reglas del procesamiento del lenguaje natural está inserto que sea empático, la empatía. Entonces que agregue, claro, es un gusto, es un placer, así como ya sabemos que dice, en resumen, en síntesis, es parte de las reglas del procesamiento del lenguaje natural. Y entonces comienza, título del proyecto, uso de una herramienta de IA, objetivo, desarrollo, formación inicial, diseño del estudio, recogida de datos, análisis de datos, presentación de hallazgos, evaluación. Es tan claro que parece real. ¿Qué deberíamos nosotros hacer como profesores con esto? ¿Entregárselo ya al estudiante? No. Quizás es elaborar una estrategia en la que le enseñemos que estos son los elementos de un modelo de proyecto, pero que este no es el ejercicio que en esto no debería terminar el ejercicio. A partir de esto deberíamos hacer otro ejercicio, quizás cambiarle palabras, quizás profundizar o continuar con el diálogo profundizando en cámbiale el título, o no quiero que desarrolles competencias en el uso de inteligencia artificial, sino entonces comenzar a, entre comillas, jugar, interactuar con este resultado para poder avanzar con la propuesta. Incluso una buena práctica es mostrarle el resultado en distintos modelos de lenguaje. Por ejemplo, en ChatGPT, ¿qué fue lo que resultó? Miren, sin saludar ni nada de eso, sino simplemente ahí directo. Y en Copilot, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Chin, chin. Así con ese punto. Y miren en qué termina. Termina en este marco busca integrar la investigación y Copilot, este marco puede ajustarse. ¿Qué opinas? Entonces, busca continuar la charla. Entonces, es un maestro del mercadeo. Eso de que deberíamos utilizar por favor o no, sí, utilicémoslo. Incluso algunas estrategias que utilizamos en el lenguaje natural de gánate el premio gordo o haz la mejor presentación. Eso es normal en nuestro lenguaje, entre comillas, pero sí funciona y a eso también responde los modelos amplios de lenguaje. ¿Cómo vamos hasta acá, compañeros, compañeras? Bien. Gracias, profesora Nancy. Muy amable. Excelente. ¿Qué otra herramienta tenemos? Gracias, profe, muy amable. ¿Qué otra herramienta podemos compartir acá? Vamos a hacer un ejercicio ahora con otra herramienta. Voy a dejar de compartir y pasar a otra ventana. Chin, chin. Permítame, disculpen acá. Listo. Ya está ubicado. Ya no. Y vamos acá. Entonces, al ser conscientes de la forma en la que se diseña el prompt, lo que nosotros podemos hacer es precisamente jugar con el cambio en el orden del prompt, jugar con el cambio en las palabras, ser precisos en las palabras que estamos utilizando, ser precisos en lo que estamos haciendo con el lenguaje. Podemos utilizar ChatGPT con hormonas, por decirlo así, y es instalarle algunos aditamentos. Podemos utilizar Copilot. Ya no es Copilot abierto, sino Copilot en una cuenta registrada. Y seguir las instrucciones, pero ya podemos ver que no es simplemente algo que está en la pantalla, sino algo que nos ayuda y de lo que debemos ser conscientes, que no es una persona, sino es una plantilla que nos trata de orientar y sobre la que nosotros tenemos que trabajar para poder aprender mejor. Cuando nosotros hablamos de
¿Qué es lo que se ha estudiado pedagógicamente para hablar de inteligencia artificial generativa? Podemos remitirnos directamente a este señor, Salman Khan. Salman Khan es uno de los primeros en utilizar en la práctica la tecnología para enseñar de manera masiva. Cuando vemos esta participación de este señor Salman Khan, él nos dice cómo es que la inteligencia artificial puede salvar la educación. Nos argumenta que si la utilizamos bien, la podemos potencializar con inteligencia artificial. ¿Y qué es utilizarla bien? Utilizarla bien es sin abandonar el pensamiento crítico, sin abandonar lo que nos hace humanos. Le coloca varias tareas. Puede ser la inteligencia artificial como tutor y asistente. Puede ser la inteligencia artificial como un tutor basado en ciertos contenidos. Aquí nos coloca el Canmigo. Nos coloca que puede ser como un consejero y debate para el debate socrático. Es decir, que siguiéramos aquí, no solamente diciéndole, perdón, acá voy a hacer la pregunta para analizar sobre didáctica y que me conteste. Sino entonces a esto que me contestó, yo preguntarle, ¿y por qué propones esto? Es decir, no solamente quedarme con la pregunta, con la respuesta, sino yo preguntarle por qué razón me está diciendo que eso sea lo necesario. ¿No ha terminado? ¿Mm? Y aquí, con esta respuesta que nos da, nosotros estamos aprendiendo. No solamente estamos recibiendo el marco que nos propone, sino que estamos aprendiendo porque le preguntamos cuáles son las bases de lo que está proponiendo. Aquí a lo que me propuso, yo le dije, bueno, ¿y por qué lo propone? Y me dice, propongo porque combina dos aspectos clave para el desarrollo activo. Me está diciendo el trasfondo de eso que me ha propuesto. Una de las cosas que nos dice este señor Salman Khan. También podemos utilizarlo para el uso creativo y de escritura y como un beneficio para los maestros. Hay otros elementos que también nos importan de eso, pero es importante sobre lo que alguien dice que nosotros mismos experimentemos. Que nosotros veamos que la inteligencia artificial no es simplemente inteligencia artificial, sino es una forma de trabajar con inteligencia artificial, con un sistema de contenidos que está fuera de nosotros. Aquí voy a compartir ya con ustedes otro ejemplo de prompt, que es, a ver, este. A eso que acabamos de hacer, le vamos a decir, crea una rúbrica de colaboración para ese ejercicio. Enter. Les invito a que, si no cambiaron su pantalla, que hagan voy a colocarlo acá como parte del ejercicio, y le agreguen ese punto. Crea una rúbrica de colaboración para ese ejercicio. No voy a mostrar la que me sale a mí. Díganme qué contiene la que ustedes desarrollan. Crea una rúbrica de colaboración para ese ejercicio. Hagan la práctica con su propio espacio y díganme qué resulta. ¿Qué dice, profesor Héctor? Ya la creo. Y a diferencia de ChatGPT, la pone en formato de rúbrica, como tabla, como que al ChatGPT le falta esa parte del diseño. Sí. Mire lo que me salió acá. La tabla completa y aparte de eso, el total de puntos. ¿Por qué quizás me salió así? Porque yo en anteriores participaciones, en anteriores interacciones con ChatGPT, le dije, crea una rúbrica como esta y le envié una foto, una imagen de una tabla en la que yo decía qué es sobre una rúbrica.
Y entonces sobre eso que yo ya le había comentado en otra participación, creo esta. Pero no sé qué otra experiencia ya han tenido nuestros compañeros. Profesora Mariana, Buenas noches a todos. Pues buenas bueno, noches. yo lo hice también en el chat GPT, Ujú, incluso con el tema de mi proyecto de investigación, y ujú, efectivamente él me arroja una rúbrica como la que tú presentas en este momento, con ujú, la tabla, con la puntuación, teniendo en cuenta como habilidades de trabajo colaborativo, comunicación, participación, resolución de conflictos, responsabilidad y apoyo mutuo, pero considero yo que es efectivamente por eso, porque como se le ha alimentado varias cosas, entonces él también va pues respondiendo a esto, no sé. ujú. Sí, sí, señora. Es sobre la práctica que nosotros tengamos y también sobre las experiencias que tenga en esa disciplina que se puede crear ese punto. Lo que nos dijo, por ejemplo, a la profesora Anabel, lo que le dijo al profesor Samuel, son distintos elementos, distintos escenarios sobre una rúbrica. A veces la disciplina no tiene este modelo de rúbricas e incluso si profundizamos un poquitico más en este ejercicio, podríamos decir una rúbrica holística o una rúbrica sintética y dependiendo de la disciplina nos va a dar un contenido diferencial. Dice el profesor Félix, modifica la estructura, es una acción diferente. Me da una tabla y la ponderación de puntos. Gracias, profesor Héctor. Gracias, profesora Mariana. Noten que aquí ya hay más similitud en lo que comprende por rúbrica. Incluso si le decimos más adelante, diseñeme, ayúdeme a diseñar un ejercicio más en profundidad. Quisiera ahora invitarlos a que hagamos a partir de esta pequeña práctica, que si ustedes dicen y están de acuerdo, podemos ampliarla en otros momentos, que hagamos un ejercicio. En este caso les voy a pedir que, que accedan a una página que yo les voy a colocar aquí en el espacio, aquí en el chat. Sale como usted lo muestra en la pantalla. Gracias, profesor Héctor. Les voy a pedir que ingresen a este espacio, a este Padlet. Está el enlace, pueden copiar el enlace o abrir una nueva pestaña. Y que coloquemos debajo de la columna correspondiente, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que hemos visto, qué es lo que consideran ustedes que se necesita en términos de conocimientos. ¿Qué conocimientos creen ustedes que se necesitan o consideran ustedes que se necesitan para manejar esto, para trabajar con inteligencia artificial generativa o modelos largos de lenguaje? Bajo otra columna, ¿qué habilidades creen que se necesitan o están seguros o participan para esto que estamos trabajando, lo que necesitamos para trabajar con inteligencia artificial generativa? Y por último, adivinen, ¿qué actitudes son necesarios desarrollar o tener para poder hacer este ejercicio? ¿Cómo escriben? Hacen clic sobre el más, dependiendo de lo que quieran resolver. Entonces, considero que para esto de inteligencia artificial generativa se necesitan estos conocimientos. Entonces, coloqué, por favor, una vez por cada uno de los conocimientos. Estas habilidades y estas actitudes. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes creen que necesitan, se deben desarrollar? ¿Cuáles serían los insumos que deberíamos tener o promover en nuestros estudiantes para hacer el uso? Pensémonos tanto como de entrada como de salida. Cuando entre, el estudiante debe tener conocimientos de, por ejemplo, acá dice Sol, de lingüística, pero también cuando salga, ¿qué conocimientos debería desarrollar? ¿Qué habilidades? ¿Qué actitudes? Entonces les invito a que coloquemos esa respuesta ahí en este espacio. ¿Qué conocimientos para utilizar inteligencia artificial generativa se deberían desarrollar? Bueno, conocimientos es una cosa, habilidades es otra cosa y actitudes es otra cosa. Entonces tenemos que... Ahí estamos viendo algunas respuestas. Vamos a dar un minutico para este ejercicio. Algo en lo que estamos trabajando
es en el desarrollo de un modelo en el que podamos tener conocimientos, actitudes y habilidades para que la inteligencia artificial generativa sea una competencia directamente. Pensamos en conocimientos como, por ejemplo, conceptos básicos de inteligencia artificial generativa. Conocimientos como modelos. Tiene que saber qué es eso de LLM. ¿Cuál es la diferencia entre ChatGPT y Copilot y Claude y Perplexity y Scite? Y tiene que ver cuál es la diferencia entre esos modelos. Porque es distinto saber la diferencia entre Word y el bloc de notas y Word y PowerPoint. Cada uno tiene una función distinta. Asimismo, los modelos de lenguaje, cada uno tiene una función distinta. También tenemos que tener un conocimiento disciplinar. Tenemos que saber de la disciplina, de lo que nosotros estamos preguntando. Usted no puede preguntar ni tratar de superar una alucinación o un sesgo sobre lo que no conoce. Y también tiene que tener conocimiento sobre marcos éticos. ¿Qué es lo que debería hacerse o no debería hacerse frente a la inteligencia artificial generativa? También como actitudes debería tener curiosidad, una mentalidad de crecimiento. En cuanto a habilidades, unas habilidades propias de la inteligencia artificial, que sería, por ejemplo, esto que hablamos de el diseño de prompting, diseño de enunciados, y también unas habilidades transversales, que sería comunicación asertiva, pensamiento crítico, discernimiento ético, metacognición, serán elementos que tendríamos que tener en cuenta para una competencia de la inteligencia artificial generativa. De ese modo, y ya pues para avanzar hacia el cierre de esta pequeña práctica, podemos pensar en que, gracias profe por estar acá, por volver, eh, que cuando hablamos de el trabajo con prompts, con enunciados, podemos tomarlo en tres direcciones. Podemos tomar el diseño de enunciados para pensar, escribir para pensar, es decir, redactar enunciados para distintos escenarios. Para ello entonces tenemos que definir la disciplina. Una invitación que les queremos hacer a ustedes es que nos acompañen en el trabajo sobre tipologías textuales. Queremos trabajar sobre tipologías textuales en inteligencia artificial generativa. Para identificar la estructura necesaria en un enunciado. ¿Qué es lo que tiene que tener un enunciado para que sirva o para que no sirva? ¿Qué pasa si le coloco el ayúdame con y se lo cambiamos por haz o se lo cambiamos por desarrolla? ¿Debe haber algún cambio? ¿Cuál sería ese cambio? Pensar también en estrategias de elaboración. Vamos a trabajar precisamente en tipologías textuales y en un tema libre. Los invitamos a que si están interesados, pues nos escriban para participar de ese laboratorio. También podemos escribir para imaginar, redactar enunciados para distintos escenarios, ver cuáles son las características del lenguaje para imaginar. Entonces, pensamos en imaginar como el video, como la imagen. Cuando hablamos de video, entonces, o en imagen tiene que ser realista, en 4K, inspiradora, cálida, fría, con colores pastel, con colores cromáticos, con la tetraída. Yo qué sé, ¿cuáles son las características de ese escribir para imaginar? También, ¿cuál sería la estructura necesaria en el enunciado para escribir para imaginar y elaborar? Ahí podríamos concentrarnos en el diseño de piezas para educación. Y en el último, escribir para analizar lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué pasa cuando hemos escrito ya un ensayo y queremos analizarlo? ¿Cómo podemos saber que ese ensayo está bien escrito por ChatGPT o que un ensayo que no está escrito por ChatGPT está bien escrito? Entonces, lo mismo, definir objetivos, identificar la estructura necesaria, revisar sesgos y elaborar. Ahí tenemos que concentrarnos en la reelaboración de contenidos. Eso nos podrá dar, pues, precisamente la profundización en cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes para incorporar inteligencia artificial generativa en las prácticas educativas. ¿Y en qué prácticas? Eso nos dará lugar a una rúbrica final. Entonces, todos ustedes están invitados a ese laboratorio en el que estamos construyendo, que estamos trabajando, que es como avance de lo que estamos haciendo con el seminario precisamente de inteligencia artificial generativa, pero que está abierto, está a quien quiera participar en esta experiencia. Hasta aquí dejo este ejercicio. Muy contento de haber podido compartir con ustedes esta pequeña práctica, una muy pequeña práctica guiada, que si ustedes están de acuerdo, pues podemos ampliar en otros momentos. No sé si tengan algún comentario, inquietud, sugerencia, queja, antes de pasar al último punto. Profesor Gustavo. Profesora Mariana. Profe Mariana, ¿no le escucho?
Profesora Eloisa, muchas gracias por su comentario. Profesora Esther, muchas gracias. Sí, señor, reprobado notebook LM, sí, señor. Gracias, profesora Esther, muy amable. Profesora Marian, la escuchamos, ahora su micrófono. Buenas noches, profe, qué pena que se me cayó por un momento la llamada. Bueno, gratamente sorprendida también por el ejercicio. Me parece que esta dinámica nos ayuda también como a rescatar todas estas sesiones anteriores y además como a ponernos en práctica de lo que somos, de lo que queremos con nuestros estudiantes y sobre todo el aporte de verdad para nuestras prácticas educativas. Muchas gracias por todo. A ustedes muchas gracias, profesora, muy amable. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Algún otro comentario? Y ya continuamos con el tema de cierre y el comentario sobre notebook. Profesora Sol. Sí, sí, señora. Es muy importante. Por ejemplo, hay un ejercicio que se está realizando en un equipo amigo que está convirtiendo en video canciones. Entonces, por ejemplo, coge la banda sonora de una película, solamente la banda sonora, y la pasa por Suno, y luego la pasa por Claude, y luego la pasa por eh, DALL-E. En otras palabras, coge una banda sonora que es solo música y la decodifica con una herramienta que crea música, y esa decodificación la pasa por una que crea texto, y luego la que crea texto por una que crea imagen. Entonces, convierte la música en imagen y luego en sonido, en video. Entonces, esa interpretación es muy interesante frente al desarrollo. Gracias, profesora Adriana, muy amable. Profesor Robinson, muchas gracias a usted, muy amable. Gracias. Bien, para cerrar, quisiéramos hacerles, bueno, les hemos hecho hasta el momento una propuesta. Estamos trabajando en un laboratorio precisamente para eso, para identificar conocimientos, habilidades y actitudes en el uso de inteligencia artificial generativa en educación hacia tipologías textuales. Quisiéramos hacerles una segunda invitación. Les escribiremos un correo y ustedes podrán contestar. La segunda invitación va hacia... Gracias, profesor Rodrigo, muy amable. La segunda invitación está orientada hacia la escritura que les comentamos al comienzo del seminario. Estamos preparando ya un cuaderno memoria del seminario en el que queremos contar con ustedes. ¿Cómo contaríamos con ustedes? Voy a colocar aquí en el chat las condiciones. Entonces, las condiciones son, aquí para lo cortico que estamos comentando, es que tenga un título. Usted le coloca un título de máximo 7 palabras. Debe tener relación con una o varias de las sesiones del seminario. Me refiero a usted le gustó la sesión número 1. Escriba solamente sobre la sesión número 1. O solamente sobre la sesión número 2. O declarativamente dice, voy a hablar sobre la sesión 1 y sobre la sesión 5. Entonces necesitamos, piensen en la edición de eso. Necesitamos un campo específico que diga título, un campo específico que diga relación con la sesión. No puede pasar de 500 palabras. Debe ser de elaboración propia porque va a tener su nombre, va a estar con su nombre, va a participar su nombre y debe tener fuentes verificables. ¿A qué estamos atendiendo aquí? A su ética. A que si usted no tiene ganas de hacerlo y quiere simplemente participar enviándonos una elaboración que haya hecho con ChatGPT, por favor no lo haga. Porque pues estamos tratando de si bien estamos estudiando inteligencia artificial generativa, esa memoria no es una práctica de lo que estamos estudiando. Es una práctica de reflexión, de análisis de lo que estamos haciendo, aprendiendo a hacer esto, no hacerlo para crear la memoria. Les vamos a enviar un formulario en el que les vamos a pedir esos campos. Váyalo preparando, no nos envíe nada, por favor, no lo vamos a recibir. Me refiero muy, muy atentamente, gracias por enviarlo, pero no lo vamos a recibir. Lo vamos a hacer a través de un formulario que nos permita registrar esos campos. Un título, ¿con qué sesión del seminario va a tener relación? Las 500 palabras, en el que usted diga, certifico que esto lo hice yo, no lo mandé por ChatGPT, no lo mandé por nada, sino lo hice yo directamente, y cuáles son las fuentes con las que voy a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a construir las memorias del seminario que van a incluir 3 cosas. Todo el material que hemos compartido, que se ha compartido por los ponentes, todo el material que ustedes han compartido en las evaluaciones, en los foros, en las tareas, eso va a ser
un capítulo, un apartado del ejercicio y lo que ustedes nos comparten en esto que les estamos pidiendo como memoria. En su momento, vamos a ir, conforme va llegando la participación, vamos a ir diciendo, listo, vamos y vamos a cerrar la participación antes de que cierre el seminario. Me refiero para el 16 de noviembre, para el 19 de noviembre, más o menos para el 22 de noviembre, estaremos cerrando. ¿Esto con qué objetivo? De que sea de verdad una experiencia el seminario y no que estemos en enero o en febrero todavía escribiéndolo. Queremos cerrarlo antes de que se cierre el ejercicio del seminario. Con esto, les quiero comentar también otra cosa. Quienes querían participar de la constancia académica sabían que tenían que hacer 3 cosas. Asistir, participar con asistencia en los encuentros. Esa participación se determinaba a través de un formulario que ya está abierto en la página. Ustedes pueden entrar a la página y ahí está el formulario de asistencia. Está abierto, está para que ustedes lo registren. Ese formulario se cerró siempre, se ha cerrado siempre, media hora después de que se cierra el seminario. Segundo, participación en todos los foros. En los foros de cada una de las sesiones. El único seminario que no ha tenido foro ha sido esta. La sesión 6 no ha tenido foro. Ni tarea todavía ha tenido. Y la tercera es participar en todas las tareas. Cuando sumamos esas 3 variables, asistencia, foros y tareas, da un consolidado que me dice, bueno, sí, este personaje puede recibir la certificación o mentiras, este personaje no la puede recibir. Disculpe por lo de personaje. Este asistente al seminario no puede o sí puede asistir al seminario. Hemos abierto las 2 últimas actividades hasta el 23 de octubre, para que si quiere participar todavía por la constancia académica y desea de una vez, pues nos cuente. No queremos que llegue noviembre y nos digan, es que yo quería la constancia y pues se me presentaron ciertos inconvenientes. Listo. Entonces, la asistencia, todas las sesiones en el link del chat de la reunión. No hay link, no entiendo por el link del chat. El link de asistencia. Profesora Anabel, ¿qué nos quiere comentar? ¿Podrías, Jairo, mostrarnos en la plataforma donde se encuentra este enlace de la asistencia? Claro que Igual sí. que la maestra Sandra Mónica, yo la sesión pasada tomé la asistencia en un link que pusieron en el chat al finalizar la reunión. En ese mismo. En ese Ok. mismo. Es ese mismo, solo que para que ustedes no tengan que volver aquí, lo colocábamos en el chat. Ok. ¿Dónde está? Los 2 enlaces que ustedes conocen están acá. En sala está el enlace para entrar acá. Y aquí, donde dice Buró Retroalimentación del Seminario, está el enlace de asistencia, que es el mismo que hemos compartido siempre con todos ustedes. Otra vez, entonces, voy en Seminario Internacional, Módulos, y aquí en Buró, Retroalimentación del Seminario. Ahí está el formulario, está embebido dentro de la página, pero es el mismo que ustedes han recibido en los chats de cada una de las asistencias. ¿Listo? ¿Confirmado? Gracias, profe. Entonces los invitamos a que asistan, a que ingresen al aula, a que dirigencien. Sí, profe, el que han enviado es el mismo, como le acaba de comentar la profesora Anabel, es el mismo. Ese que han enviado por el chat es ese mismo, solo que pues para que ustedes durante la charla no se vayan, entonces se lo mandamos acá por el mismo chat. Si hiciéramos en este momento corte, estadística y que quede grabado, solamente 20 personas recibirían la constancia de 165. Entonces, pues nos interesa que nos certifiquemos, que recibamos la constancia, porque pues ha sido un esfuerzo de todos y la constancia pues creo que demuestra más o algunos más, a otros menos, el esfuerzo que vamos a realizar también con la publicación de estas memorias. ¿Listos? Eso es lo que les queríamos comentar. Entonces, ¿qué hicimos el día de hoy? Hablamos con procesamiento del lenguaje natural, colocando las bases del ejercicio, de cuál es la relación entre lenguajes formales y lenguajes naturales. Y luego vimos la práctica, en la que por medio del análisis del lenguaje natural, jugamos o hackeamos el lenguaje formal. ¿Cuál es nuestra labor como docentes? Como docentes es el analizar y, entre comillas, pedagogizar con la pregunta el enunciado. El enunciado es la clave para trabajar con los modelos largos del lenguaje. Y podemos decir modelos largos del lenguaje y no inteligencia artificial porque sabemos que la inteligencia artificial es mi posición, no existe. Compañeros,
Entonces, sí, vamos a enviar un ejercicio, un enlace, un ejercicio comentándoles quiénes ganarían en este momento la constancia, pero esperamos que no se alarmen si no están participando, ¿vale? No queremos generar tampoco la alarma frente a ese ejercicio, frente a esa información. Agregar el enlace de asistencia. Permítame, colocamos el enlace de asistencia, no estoy compartiendo pantalla. Listo. Evaluación de la asistencia a la sesión. Chin, chin, chin. Enviar. Copiar, acortar la URL. Pam, pam. Bien. Listo, ese es el enlace. Muchas gracias. Bien. Compañeros, compañeras, quisiera saber si tienen alguna pregunta, duda, queja, inquietud. Vamos a escribir entonces 3 correos. 1, comentándoles el trabajo sobre el laboratorio, quienes quieran participar. 2, sobre las memorias que vamos a construir. Las memorias les invitará a un formulario. Quiero un solo correo con toda la información. Entonces, el laboratorio, las memorias. Y 3, pues precisamente sobre el trabajo que están haciendo para la constancia académica. Si tienen alguna inquietud, duda, por favor no duden en escribir. En esta retroalimentación del seminario, sobre todo en esta, es muy importante que nos comenten sus expectativas, cómo van, se han cumplido, qué quisieran hacer, en qué quisiera que profundizáramos. Recuerden que nos quedan solo 2 sesiones. Esas 2 sesiones son una, la que tendremos dentro de 8 días, dentro de 15 días, el 5, es sobre pensamiento computacional. Y la del 19 es sobre gamificación con herramientas de IA. Todos cordialmente invitados. Creo que nos ha ido bien. Creo que podríamos avanzar con ese ejercicio. Y ya. Estimados todos, 2 minutos para terminar. Puntualitos, ¿sí ven? Muchas gracias por estar acá. Dios los bendiga y que tengan un excelente resto de semana. Mi nombre es Jairo Alberto Galindo y estamos en el Seminario de Inteligencia Artificial Generativa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe Jairo. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, Jairo. A ustedes gracias. Muchas gracias.